Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un gusto poder verlos a ustedes una vez más, un domingo más, estar aquí junto a ustedes realmente es muy grato, una bendición poder estar aquí, verlos realmente. Siempre para mí cada domingo, esperar cada domingo es una ansiedad en mi corazón, de decir, wow, ya quiero ver a mis hermanos, quiero estar con ellos, quiero saludarlos, quiero ver cómo les ha ido en la semana, si en caso no me he contactado con ellos durante la semana y quiero estar realmente verlos, y es grato realmente verlos, y gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar juntos en este domingo. Y realmente también es una bendición poder servir al Señor. No hay un mayor privilegio en mi corazón de poder realmente servir al Señor y de poder estar trabajando en su reino. No es mi reino, no es el reino del pastor aquí, no es el reino de cualquier persona que está aquí, es el reino de Dios. Y eso realmente es un sentir en mi corazón tremendo, porque saber que estamos trabajando para un Dios realmente que está vivo. Un Dios que su presencia está aquí como está en cualquier parte del mundo, y es maravilloso de saber de realmente la cristiandad única en Cristo Jesús. Bien, hemos estado estudiando una serie de mensajes acerca de los propósitos de nuestra iglesia durante estas primeras 5 semanas. La primera semana estuvimos hablando sobre el Evangelio de Jesucristo y básicamente queríamos enfatizar mucho acerca de realmente el mensaje precioso que es el Evangelio. El Evangelio que es para cualquier persona que no conoce al Señor Jesucristo, pero también el Evangelio que es para nosotros, que ya conocemos al Señor Jesucristo, y que necesitamos recordar cada momento de nuestras vidas de dónde el Señor nos trajo y de dónde nos sacó, y realmente ver la gloria del Evangelio a través de Cristo Jesús. Luego estuvimos viendo la conversión personal, porque este Evangelio es una evidencia en nuestras vidas, pero tiene que ser una realidad al convertirnos al Señor Jesucristo. Y requiere simplemente una conversión personal de arrepentimiento y fe. Y eso viene a través de una vida transformada, una vida, un nuevo cambio, algo nuevo en el Señor Jesucristo. Luego estuvimos viendo comunidad cristiana. Dios no solamente hace una conversión personal en nuestras vidas y nos deja ahí dispersos. Y bueno, ya, quédate tú por aquí, tú por allá. Sino Dios quiere establecer una comunidad. Grupos. El hecho de simplemente de juntarnos en Cristo Jesús es el hecho de tener una comunidad en Él. Y eso es lo precioso, que no estamos solos. Mire, usted observa sus costados. Mira atrás, mira adelante. No está solo. Hay otros también que realmente creen en Cristo Jesús. Y que realmente usted no está solo en la tierra. Y sobre todo en el Señor. Y la comunidad en Cristo nos refleja a ello. De que simplemente estamos unidos en Él. Luego también estuvimos viendo sobre renovación cultural. Y el aspecto de renovación cultural es un aspecto muy precioso. El hecho de que estamos en una comunidad, pero también que estamos alrededor de un mundo. Un mundo que necesita ver a Cristo, un mundo que simplemente necesita ver lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y la renovación cultural trasciende más allá de una iglesia local, trasciende a que usted, si realmente ha tenido realmente una conversión personal en Cristo Jesús, pues esa conversión lo va a reflejar en su hogar, en su trabajo, en sus estudios, que la gente pueda ver alrededor de usted algo totalmente distinto. Que la gente pueda decirle a usted, yo veo algo de usted en ti que no es en mí. Y eso es el hecho de la renovación cultural. Y por último estuvimos viendo en esta mañana, estaremos tratando el compromiso misionero, que básicamente es nuestro quinto propósito para esta mañana. Les invito por favor a coger sus Biblias y a abrirla en 2 Corintios 5, 16 al 21. 2 Corintios 5, 16 al 21. Es el texto que estaré hablando en esta mañana. 2 Corintios 5, 16 al 21. Compromiso misionero, enfocado en la fundación de iglesias centradas en el Evangelio por toda nuestra ciudad y nación. Compromiso misionero. 2 Corintios 5, 16 al 21. Voy a dar lectura a lo que dice allí la palabra de Dios para nosotros. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, y nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Oramos. Padre Celestial, soberano Dios, te ruego, Padre, que realmente tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de los corazones. Padre, haz la obra preciosa, lo que yo no puedo hacer. Oh Dios, quiero en esta mañana reconocer, Señor, tu presencia, pero a la vez, Señor, también quiero exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Quiero levantar a Cristo, el Evangelio, Señor, que lo podemos ver con claridad a través de los textos. Señor, que nuestras vidas puedan entender aquella necesidad de que si no conocemos al Señor Jesucristo, aún tenemos la oportunidad que tu gracia nos da de poder conocer, Señor, una vida contigo, una vida transformada por tu única gracia. Y Padre, que los que conocemos, los que vivamos cada día arraigados, plantados, sujetados, Señor, a ti, al Señor Jesucristo, y que nuestra vida dependa, Señor, de toda la obra preciosa hecha en la cruz del Calvario a nuestro favor. Oh Padre, levanta nuestra mirada, ayúdanos a ver, Señor, a otros que también necesitan de Cristo. Ayúdanos a tener aquella compasión que Jesucristo tuvo cuando estuvo en la tierra. Y ayúdanos a mirar, Señor, la necesidad y de dónde este mundo va, perdido sin Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo de poder abrir tu palabra y con libertad, Señor, aprender de ella. Y Dios dirige nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, Señor. Esta mañana estaremos viendo una comunidad espiritual. Estaremos viendo también un ministerio espiritual. Y por último estaremos viendo un representante espiritual. Tres aspectos muy interesantes que este pasaje de 2 de Corintios nos va simplemente a dar luz para que nosotros podamos reconocer en cuanto a este aspecto muy interesante en cuanto al compromiso misionero. Vamos a comenzar con una comunidad espiritual. Mire ahí el versículo 16, y es ahí el texto donde comenzamos en esta mañana. Y ese versículo 16 en adelante al 21, básicamente es un párrafo de conclusión que el apóstol Pablo está mencionando. Quiero que llevar a comprender de esta manera. Es un párrafo de conclusión que el apóstol Pablo nos está llevando a entender qué es lo que Pablo está diciendo a los corintios a través de estos textos. Y es muy interesante cómo Pablo va a encajar diversas cosas para darnos a comprender la necesidad de nuestras propias vidas y a la vez también de poder ver a otros en aquella necesidad. Una comunidad espiritual. Dice ahí el texto en el versículo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Pablo, en este texto, está explicando que ya no solo conocemos físicamente, es decir, en la carne, con lo que el texto que usa allí, sino que ahora hay un vínculo espiritual, un vínculo muy cercano a través de Cristo Jesús. Cuando usted lee el texto ahí en el versículo 16 es un poco incomprensible. Dirá, pero realmente, ¿qué es lo que el texto está contando? Dice ahí claramente, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos en la carne.
Y cuando habla del aspecto de la carne, está hablando del aspecto físico, ¿no? Y quiero ser enfático con eso, porque en la Biblia vamos a entender esa palabra carne, porque también se puede referir a la carne física, a la carne corporal y también a la carnalidad. ¿Ok? Y esta parte del apóstol Pablo no está hablando de la carnalidad, es decir, de la pecaminosidad que puede estar en nuestro corazón, en nuestras propias vidas, sino está hablando del aspecto físico. Y está tratando de vincular ese aspecto físico con algo un poco más profundo, algo que va a trascender. Y es algo que ya hemos estado viendo en los propósitos acerca de la comunidad, una comunidad centrada en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice a nadie conocemos, con lo que el texto dice en el versículo 16, esto quiere decir tratar personalmente a alguien. Cuando Pablo está tratando de enfatizar en el texto literal, está tratando de decir que uno cuando conoce personalmente a alguien, cuando pasa tiempo con alguien, lo conoce personalmente, es decir, físicamente invierte tiempo en conocer a esa persona personalmente. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo, conocimos a Cristo, en el versículo 16, y aún si a Cristo conocimos según la carne, eso quiere decir reconocer o estimar en profundidad. Es decir, trasciende un poco más allá de que cuando uno conoce personalmente a alguien, físicamente, uno puede conocer diversas cosas. Pero cuando uno conoce a una persona a través de Cristo Jesús, trasciende a una estima y un reconocimiento profundo. Entonces el apóstol Pablo está tratando de poder concluir esta parte de que ya viene diciendo anteriormente acerca del templo, del cuerpo, y trata de concluir esta parte diciendo que ahora hay un vínculo diferente. Hay un vínculo que trasciende más allá de lo físico, y ahora es un vínculo espiritual. Es por eso que este punto lo vamos a tratar acerca de comunidad. Déjame decirle algo. La comunidad espiritual es una comunidad indirecta con Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la comunidad espiritual es una comunidad indirecta con Dios? Esta comunidad no es tan solo humana, es decir, de carne, sino ahora es un vínculo espiritual. Es decir, que nuestra comunidad en Cristo trasciende en un sentido indirecto. No solo son dos personas que personalmente buscan conocerse, sino ahora es un reconocimiento o una estima profunda, indirecta, a través de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros no nos podemos ver al punto directo. Es decir, si nosotros podemos conocer a una persona, nos conocemos a un punto directo. Cada uno apunta a esta persona, apunta a la otra persona, en conocerse directamente el uno con el otro. Pero cuando hay un vínculo espiritual a través de Cristo Jesús, es algo indirecto, porque esta persona con esta persona buscan conocer cada día más, no el uno al otro, sino buscan conocer al Señor. Entonces, es algo totalmente distinto y es más profundo. Por supuesto, no dejamos de conocerlo físicamente a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo no está desestimando el conocerlo físicamente a cada uno de nosotros, sino lo está trascendiendo y llevando a un punto mucho más profundo. Es decir, que ahora en Cristo hay un vínculo totalmente distinto. Porque el uno y el otro no se miran así, sino hay una visión de poder espiritualmente ver a Cristo Jesús. Y esto es acerca de la comunidad que nos quiere mostrar aquí el apóstol Pablo. Pero Pablo no solamente quiere quedar ahí, sino Pablo en el versículo 17, quizás en este capítulo sea el versículo más conocido, y vamos a conocer ahora por qué ese vínculo espiritual, por qué esa comunidad espiritual, y por qué ahora ligada a este versículo 17, que es un clásico entre nosotros, que dice ahí el texto que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Texto clásico, pero texto clásico para poder conocerlo dentro de su contexto. Para que uno entienda la comunidad espiritual en Cristo Jesús. Para que uno entienda la comunidad indirecta espiritual en Cristo Jesús. Necesita un inicio y esto trae un resultado. La comunidad nueva en Cristo tiene un inicio y viene a través de un resultado. Un inicio y viene a través de un resultado. ¿Cuál es este inicio? El inicio es Cristo Jesús.
¿Y cuál es el resultado? Una nueva vida. Una nueva vida. Este es el hecho profundo de la comunidad espiritual. De que en Cristo se origina todo, pero a la vez también que Él nos da nueva vida por fe en Él. La nueva vida en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. ¿Y qué quiere decir esto acerca del nuevo nacimiento? ¿Qué quiere decir nueva vida? Bueno, he buscado un texto el cual nos va a dar un poco más de luz para poder conocer este aspecto del versículo 17. Tito 3:5 nos da una luz muy profunda de lo que realmente quiere decir esta nueva vida. Si tiene un inicio y producto de este inicio hay un resultado, pues este texto nos va a ayudar a poder aclarar esto. Tito nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es interesante porque este texto es tan precioso y a la vez tan claro y directo que nos muestra realmente lo que es la nueva vida en Cristo. Déjame decir algo. La nueva vida en Cristo, el hecho de la salvación, no proviene simplemente por alguna obra de justicia que yo pude haber hecho. La salvación no está basada en lo que yo pueda hacer, porque mis obras de justicia son como tacos de vino. Y claramente el versículo dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su única misericordia. Y esta misericordia se expresa a través del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Una nueva vida en Cristo es regeneración y renovación a través del Espíritu Santo. Es una obra perfecta, hecha por Dios en su gracia, renovación y regeneración. Dios necesita renovar nuestras vidas. ¿Renovarlas de qué? Pues renovarlas simplemente de todo el aspecto pecaminoso que nosotros podemos estar viviendo. ¿Y regenerarlas de qué? Regenerar simplemente de cualquier carnalidad de nosotros mismos. Y de simplemente de hacer ver nuestra propia vida, el propio pecado que hay en nosotros. Y regenerarlo a través del nuevo nacimiento. En pocas palabras, el nuevo nacimiento es un acto de regeneración hecho por el Espíritu Santo. Y para ponernos un poco más claro, este cuadro es un cuadro de muerte, mi vida está muerta en mis delitos y pecados, y necesito vida. Y esa vida no puedo tenerla en mí mismo. Y no estoy hablando de la vida física, sino estoy hablando de la vida espiritual. Esa vida únicamente lo puedo tener a través de una persona, y es la persona de Cristo. Porque Jesús es la vida. Un cuadro de muerte y vida. Y para que nosotros podamos entender este aspecto del nuevo nacimiento, de esta comunidad espiritual, es el principio de la vida espiritual, es implantada en el Señor. Este es el principio. Lo que es implantado en aquella persona que cree por fe en el Señor Jesucristo. Déjame decir algo más. Volvamos ahí a 2 Corintios 5, porque el versículo 18 nos da una luz un poquito más allá, da un paso más allá del apóstol Pablo para poder explicarnos un poco más acerca de esta comunidad. Cuando uno quiere hacer una comunidad, una sociedad, uno busca llamar y hace una comunidad. Sectores en Lima se han levantado simplemente por personas que de alguna otra manera han buscado hacer una comunidad, distritos, poblaciones, pueblos, departamentos, asociaciones, y diversas maneras. Y vemos todo un vínculo humano que se mueve a través de ello para poder establecer algo específico, una zona geográfica específica.
Pero cuando hablamos de esta comunidad espiritual, trasciende más allá de algo humano. Y Pablo nos va a especificar esto muy claramente. Y dice ahí en el versículo 18, y todo esto de quién proviene. Todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Es decir, que todo este acto viene de Dios. Tiene un origen. ¿Y cuál es su origen? Dios es ese origen. Dios es ese origen de esta nueva comunidad espiritual. Dios es ese origen del nuevo nacimiento, de la renovación y la regeneración en nuestras propias vidas. Dios es el origen. Pablo está uniendo aspectos teológicos fundamentales de cómo la nueva vida en Cristo es manifestada. Para que el hombre tenga una nueva vida en Cristo, existe un aspecto crucial en la vida del hombre que necesita reconocer. Para que podamos entender este aspecto teológico en la renovación y la regeneración que Dios efectúa a través del nuevo nacimiento, es básicamente un acto que Dios, y a la vez el apóstol Pablo, nos quiere dar a reconocer. Todo esto proviene de Dios, pero el texto no termina ahí, sino dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, todo tiene un origen, el origen es Dios, pero Dios usó un medio y usó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos reconciliados juntamente con Cristo. Entonces, quiero decirles algo muy interesante, que la base de la reconciliación es la cruz. ¿Cómo? A ver, quiero entender esto. ¿Cómo puedes decir que la base de la reconciliación puede ser un acto tan vergonzoso, puede ser un acto tan doloroso, puede ser un acto tan cruel? Pues aunque ha sido vergonzoso, cruel y despiadado, el acto en la cruz simplemente es una base para la reconciliación del mundo para con Dios, pero de manera muy personal, de hombre para con Él. Es decir, Cristo murió para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. El hombre es reconciliado por la muerte de Cristo. El hombre es simplemente reconciliado a través de la muerte del Señor Jesucristo, a través de la cruz con el Padre. Y esta comunidad espiritual tiene su efecto, su causa y efecto, y simplemente lo vemos a través de la obra maravillosa de Cristo. Podemos estar en diversas comunidades, podemos estar en diversos lugares, pero mucho más trascendente es lo que Jesucristo es capaz de hacer en nosotros corazones. Porque la obra de la cruz es tan profunda y a la vez también tan crucial en nuestras vidas, que podemos pertenecer a cualquier iglesia, que podemos pertenecer a cualquier grupo religioso, y podemos estar llevando vidas morales a través de pensar de que estamos en el lugar quizás correcto, pero quizás en nuestras vidas no hemos disfrutado la gracia maravillosa del Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz. La reconciliación es un acto hecho en la cruz para usted, para mí, para cualquier persona. Y ese acto nos da la libertad de poder ser en la comunidad espiritual. Ya no solamente físicamente, sino ahora espiritualmente. Es lo que Dios quiere mostrarnos a través de los textos. Por eso quiero decir que Dios tenía que hacer su obra de gracia para reconciliar a todos. Gracia inmerecida. Gracia no ganada por mí. Gracia no ganada por usted. Gracia hecha a través de la cruz por Jesucristo. Comunidad espiritual es lo que el apóstol Pablo quiere comenzar a explicarnos acerca de este aspecto. Pero ¿qué hay en cuanto al compromiso misionero? ¿Sí? Hasta ahorita estamos viendo acerca del compromiso misionero.
Bueno, Pablo quiere comenzar acerca de este aspecto de comunidad espiritual, de un nuevo vínculo en el Señor, porque quiere resaltar algo que simplemente no está en nosotros. Y el texto del versículo 18, que todo proviene de Dios, es un texto que vamos a usar después, porque básicamente no está en nosotros. Y pensar en compromiso misionero es pensar de este aspecto, como Pablo lo está diciendo. Es por eso que ahora entenderemos un ministerio espiritual. Y dice ahí en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y algo maravilloso aquí más, y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo nos muestra, como resultado de nuestra reconciliación, Dios mismo nos da un ministerio. Es decir, si yo realmente mi vida ha sido reconciliada con Dios, si mi vida ha sufrido un nuevo nacimiento, ha pasado una regeneración y renovación de mi propia vida, Dios me otorga, me da un nuevo nacimiento. Perdón, un nuevo ministerio. ¿Qué es este ministerio? Pues Dios quiere que plasmemos nuestra reconciliación con Cristo, manifestándolo a otros. Es el ministerio que Dios da a aquella persona que ha sido reconciliada con Él. Que este ministerio sea una manifestación de lo que Cristo hizo en ti y que sea evidente a otros. Porque vamos a ver cuál es el propósito de Dios a través de lo que el texto nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y dice ahí el texto del versículo 18, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pablo nos muestra en este párrafo de conclusión la comunidad en Cristo, es decir, un reino para el Señor. Porque el texto dice ahí claramente en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a quienes, al mundo. Y Pablo es específico en brotar este aspecto, que Dios quiere formar una comunidad, que Dios quiere formar un nuevo hombre, un nuevo nacimiento en la vida de cada uno de nosotros en este mundo. Que no simplemente le ha dado cuerda a este mundo y que este mundo gira o que este mundo trasciende o va, como simplemente la cuerda está en marcha. Y cuando se acaba la cuerda hay que darle cuerda otra vez más y el mundo continúa. No. Dios tiene un plan y Dios tiene algo muy específico, es reconciliar a aquello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos recibido un ministerio de parte de Dios que es la reconciliación, hay un punto muy crucial, que no estamos en la tierra para hacer nuestro propio reino. No estamos en la tierra para hacer nuestro propio reino, sino para ser parte del reino de Dios en la salvación del mundo. ¿Y quiere decir esto? No estamos aquí para hacer nuestro propio reino. No estamos aquí simplemente para llenarnos únicamente de cosas. Y no estoy diciendo que las cosas materiales sean malas. A mí me gustaría tener mi propia casa. A mí me gustaría tener mis propios bienes. Y creo que a usted también le gustaría tener estas cosas. Pero cuando estamos hablando de nuestro propio reino, es que simplemente tú te hagas acreedor de las cosas y simplemente administres porque sabes que es tuyo y te pertenece y porque tú quieres hacer eso crecer y porque quieres hacer muchas cosas más. Y cuando estaba hablando acerca de que no pensemos solamente en nosotros, sino pensemos en lo que Dios quiere hacer. Dios quiere formar simplemente un reino para la salvación del mundo, la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo podemos entender este texto cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo? Algo muy interesante, y quiero mostrarles que en toda la Biblia, Dios nos muestra la historia de la humanidad.
en toda la Biblia. Dios nos muestra la historia de la humanidad y quiso de siempre, de alguna otra manera, formar un reino para sí. Y lo vemos manifestado a través de la Biblia. ¿En qué aspectos? Voy a mostrarlo aquí rápidamente. Por ejemplo, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y a través del Pentateuco vamos a poder observar que nuestra reconciliación mediante un sacrificio ofrecido por un sacerdote. El pueblo se reconciliaba con Dios mediante un sacrificio hecho por un sacerdote. Y eso lo vemos a través del Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia nos muestra aquella reconciliación que el hombre buscaba tener a través de un sacerdote. Aquel hombre elegido para que simplemente pueda hacer aquel sacrificio por el pueblo y la reconciliación. También en el libro de la historia de Israel, porque hay un buen bloque en el Antiguo Testamento acerca de la historia de Israel, y esta historia de Israel nos va a abordar algo muy interesante. En medio de jueces y en medio de reyes, muestra la reconciliación mediante un líder. Y nos muestra claramente una reconciliación mediante un líder. Por ejemplo, los jueces se levantaron porque el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y los jueces se levantaron para que simplemente el pueblo pueda ser dirigido delante de Dios y ser reconciliado con Dios. Pero cada uno hacía como bien le parecía. Reyes. Vemos a Saúl, vemos a David, vemos a Salomón, buscando simplemente que el pueblo pueda ser reconciliado con Dios. Luego vemos reinos divididos. Reino norte, reino sur. Pero a través de ellos vemos que hubieron reyes buenos y reyes malos, buscando tener un líder para poder reconciliar a Dios. Pero sabemos que simplemente tanto el sacerdocio del Antiguo Testamento era imperfecto porque eran hombres pecadores igual que nosotros, y tanto también los jueces como los reyes, que en la historia de Israel también era imperfecto igual que nosotros. Los libros poéticos nos muestran algo muy interesante. ¿A quién no le gusta leer los salmos? ¿A quién no le gusta leer sabiduría de proverbios? Y es precioso, pero esto nos muestra algo muy interesante. Muestra la reconciliación mediante un cambio interno. Es decir, al leer esto, simplemente me muestra que necesito cambiar internamente. Me muestra con claridad que necesito algo en mi vida. Y esto es lo que nos muestran los libros poéticos. Y por último, los libros proféticos, que también es un buen bloque en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de esto y nos muestra la reconciliación mediante un profeta. Dios envió su profeta, aquel que iba a anunciar lo que el pueblo tenía que hacer y obedecer. Dios, en toda la historia de la humanidad, hizo reconciliar consigo el mundo. Y vemos todo este aspecto de la humanidad hasta ahora. Sin embargo, la humanidad falló desde el comienzo. La humanidad falló desde el comienzo, hasta que tuvo que venir Cristo Jesús. Porque Él es el representante, el embajador perfecto de este ministerio. Cristo Jesús. El hombre buscó de alguna otra manera, por sí mismo, intentar acercarse a Dios. Usó reyes, profetas, usó hombres, por fallar. ¿Para qué vivió Cristo? Para formar una nación, una comunidad, un reino para sí, mediante su propia vida. La manera que podemos participar en la reconciliación de otros hombres al reino de Dios o comunidad en Cristo mediante la reconciliación en la tierra es únicamente a través de Cristo. Esto no proviene de nosotros. Y quiero decirle algo más. Estamos en la tierra para formar nuevas comunidades, centradas
no en nuestro propio reino, sino centradas en Dios. Y no solo nosotros, porque no está en nosotros, sino únicamente en Cristo. No solamente es un ministerio espiritual lo que el apóstol Pablo nos quiere explicar a través de esto, sino por último nos quiere mostrar un representante espiritual. Y mira lo que dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, nos dio. ¿Qué nos dio? A nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos da la palabra de la reconciliación. ¿Y qué quiere decir este aspecto? Oh, bueno, entiendo. Soy una nueva comunidad en Cristo. Ahora tengo un nuevo ministerio de reconciliación. No proviene de mí, proviene del Señor Jesucristo, de mi nuevo nacimiento como resultado de lo que he hecho en Cristo Jesús. Ahora, Dios quiere y Dios me da, me encarga un ministerio. Algo muy especial. La palabra de reconciliación. ¿Y qué es la palabra de reconciliación? Pues simplemente es la proclamación. Este aspecto lo vamos a ver al final, para que usted pueda entender qué quiere decir esta palabra de reconciliación. ¿Qué quiere decir la proclamación del Evangelio? ¿Qué me quiere mostrar esto, la palabra de Dios? Sigo y continúo con esto. Esta reconciliación se lleva a cabo siendo embajadores de Dios. Porque dice en el texto, en el versículo 19, nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. El versículo 20 termina diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Wow. ¿Qué es un embajador? En el Perú tenemos diversas embajadas, y cada embajada tiene su embajador. ¿Qué es un embajador? Correcto. Usted ha dado con la palabra. Es un representante de su nación en otra nación. Así de claro. Básicamente, ¿saben? Estar en Cristo Jesús nos da el privilegio de poder decir, wow, soy un embajador de Él. Es decir, soy un representante de lo que Cristo hizo por mí en esta vida. ¿Por qué? Porque soy un representante de Cristo, lo que hizo por mí en esta tierra. Porque si he creído en el Señor Jesucristo, ¿dónde está mi lugar? ¿Dónde están mis ojos? Ya no deben estar simplemente aquí en la tierra, sino mis ojos ya están en los cielos, porque soy un representante de Él. Porque mi vida simplemente está ligada a Cristo Jesús. Y voy a representar mientras que Dios me dé vida en esta tierra, porque Cristo está haciendo mi propia vida. Básicamente, cuando quiero decir esto, es que Dios quiere que seamos aquellos medios de gracia. Estando aquí en la tierra, siendo los representantes de Dios. Y cuando hablo de compromiso misionero, pues me reflejo a eso. Que nuestras vidas puedan mirar a los demás con una necesidad tan profunda que necesitan de Cristo Jesús. Pero que yo sea aquel representante en la tierra que ellos necesitan ver. Y como dije alguien en la oración, que básicamente la gente alrededor pueda ver en mí lo que no hay en ellos. Y si la representación de Cristo es reflejar mi vida a través de Él. ¿Y saben? No proviene de mí, no proviene de Dios. Y quiero dividirlo en dos aspectos. Uno, como individuo. Es decir, si eres creyente en Cristo Jesús, tú eres parte del reino de Dios. En primer lugar, has sido alcanzado para poder gozar de la libertad de tus pecados y convertirte en un hijo de Dios. Ahora tienes una nueva identidad en Cristo. Por eso, en segundo lugar,
eres llamado a unirte a lo que Dios está haciendo como su embajador, como su representante. Tu nueva identidad en Cristo implica una nueva misión en tu vida. Una nueva misión en tu vida. Eres un agente de reconciliación. El saber de lo que Jesucristo hizo por mí, simplemente me cortan las palabras para ser simplemente aquel agente de reconciliación. Por eso Pablo enfatiza en primer lugar a aquel nuevo nacimiento. Y como evidencia de eso, muestra pero también nosotros, como iglesia, estamos reunidos aquí. Necesitamos entender ahora más algo. Nos corresponde proyectarnos hacia la fundación de nuevas iglesias. Buscaremos siempre un involucramiento en la plantación de iglesias centradas en el Evangelio para toda nuestra ciudad y nación. Eso es un poco. Que desde ahora comencemos a mirar otros lugares donde realmente no solamente es pensar en la necesidad, sino es trascender a través de la obra maravillosa de Cristo Jesús y de poder ver que simplemente se puede dar luz en otros lugares. Vinimos con ese motivo, movidos por Dios aquí. Nunca imaginábamos estar fuera. Pero fue Dios quien movió, porque todo proviene de Él, que movió nuestros corazones para poder ver esta ciudad urbana, céntrica, que también debe gozar de una reconciliación en Cristo Jesús, evidente a través de la cruz del Calvario. ¿Y quiénes son los agentes que Dios usará? Nosotros. Yo. Cualquier persona que en Cristo Jesús Dios ha hecho un nuevo nacimiento. Pero déjeme decirle que simplemente no está en nosotros, sino todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Sin embargo, esta reconciliación no es exclusivamente de aquella obra, de una obra de voluntad humana. Todo proviene de Dios. Aunque quiero ser específico en esto, aunque debemos ser diligentes con lo que Dios nos dijo. Dios te encargó algo, tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos dijo. Que la gente no pueda ver objeciones en nosotros, sino más bien que la gente pueda ver gozo de la Evangelio y una vida cambiada. Y déjeme decir algo más. Es solo en Cristo Jesús que se ejecuta la perfecta salvación. Así como Pablo concluye estos textos mostrándonos un cuadro precioso de la Escritura. Y miren lo que dice ahí en el versículo 21. Os rogamos, perdón, el versículo 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y quiero concluir básicamente con este aspecto. La palabra de la reconciliación es la manifestación, es la manifestación del Evangelio. Aquella palabra de reconciliación que Dios nos ha encargado es manifestada a través del Evangelio. Y este Evangelio es con lo que Pablo concluye. ¿Y qué quiere decir el Evangelio? Pues básicamente tres aspectos. Uno, que el Señor Jesucristo no conoció pecado. Cristo no conoció pecado. ¿Sabes por qué es fundamental esto? Porque si Cristo hubiera ido habiendo cometido algún pecado en la cruz, vano hubiera sido su muerte. Porque necesitamos un sacrificio perfecto. Alguien que ocupara nuestro lugar en la cruz. Alguien que es totalmente justo para dar por un injusto como yo. Alguien que es totalmente bueno para dar por un malo como yo.
Por eso no conoció pecado. Y esta es la palabra de la reconciliación. Demostrar al mundo que Jesucristo es santo y que simplemente Él no cometió pecado. Y fue a la cruz, para que en esa cruz hubiera la victoria de la salvación. No solamente eso, sino también se hizo pecado. Fíjate. Él no cometió pecado, pero ahora, como entiendo, se hizo pecado. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de explicarnos? Si Pablo está diciendo que no cometió pecado, y ahora me dice que se hizo pecado, ¿qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo? Cuando la palabra de Dios dice se hizo pecado, no quiere decir que en la cruz haya cometido algún pecado, o que al transcurrir su camino a la cruz cometió pecado, sino que los pecados de la humanidad fueron imputados. Es decir, que Jesucristo cargó tu pecado, mi pecado, y los pecados de toda la humanidad. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo tuvo que cargar aquellos pecados, mis pecados en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Para que yo fuera hecho justicia delante de Él. Hermanos, y esto es lo maravilloso, que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justicia. Este es el nombre. Y Pablo quiere terminar, concluir esta parte hermosa, mostrándonos que no está hecho basado en tu justicia. Y cuando nosotros pensemos en el compromiso misionero, no está hecho basado en lo que nosotros podemos hacer, sino únicamente basado en la justicia de Dios. Porque el único que pudo satisfacer al Padre en plenitud fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque en esa cruz quedó con lo que nosotros no podemos. Esta palabra es tan poderosa que simplemente nos abre los ojos a decir: quiero ser aquel agente de reconciliación. Que el mundo alrededor pueda ver a Cristo y que el mundo alrededor pueda ver simplemente aquella cruz donde sus vidas pueden ser simplemente salvas por medio de Él. Hermanos, compromiso misionero trasciende más allá de un aspecto de ofrenda, trasciende más allá de un aspecto de oración. Trasciende al punto de que simplemente es el Evangelio en Cristo Jesús, mostrado en su hogar. Y seguro que usted en su hogar necesita ser evidente el Evangelio de Cristo. Que seguro su esposo aún todavía no está reconciliado con Dios. Que seguro algún hijo aún todavía no está reconciliado con Dios. Usted necesita hacer aquella proclamación del Evangelio en su hogar. En su barrio, quizás su vecino, su vecina no conocen al Señor. Y usted necesita hacer aquella agente de reconciliación para aquellos que están alrededor. En su trabajo, seguro su jefe, los empleadores, necesitan ver a usted, a Cristo, en su escuela, en sus estudios, donde quiera que conozca, en un restaurante, en un bus, en un lugar transitado en un lugar oculto. La gente necesita ver a Cristo Jesús. Y eso es compromiso. Ese es el cuadro precioso del Evangelio. Pero no está en nosotros, sino únicamente tú estás esta mañana, te das cuenta que tu vida no ha sido reconciliada con Dios, que en tu vida no se ha producido esto maravilloso, la nueva vida en Cristo. La invitación está abierta para ti. Su gracia está allí para poder tomar
porque no está preveniendo de lo que tú puedas hacer. Y hermano, tú ya conoces esta gracia de Dios. Deseamos diligentes de participar, no de nuestro propio reino. Esto no es nuestro propio reino. Participemos del reino de Dios, porque somos representantes de Él en la tierra, para que un día gocemos la eternidad por Él. Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por mostrarnos la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Padre, entender el compromiso misionero es entender una vida reconciliada contigo. Entender, Señor, que somos agentes, representantes, Señor, de tu Evangelio en esta tierra. Padre, levanta nuestra mirada hacia ti. Levanta nuestros ojos, Señor, a ver la salvación tan grande que tú ofreces, Señor, a través de Cristo Jesús. Yo no conozco ningún corazón, Señor, que está aquí. Pero tú conoces, Señor, a aquellos que realmente necesitan de salvación. Y realmente necesitan tener una vida reconciliada a través de Cristo Jesús. Obra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté convenciéndolos de poder hacer este acto tan maravilloso de gracia. Y a nosotros, Señor, que conocemos ya el Evangelio, danos la oportunidad, Señor, de poder mostrar a Cristo cualquier parte donde podamos estar. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, individualmente como iglesia, a no hacer nuestro propio reino, sino a participar de tu reino, de lo que tú quieres unificar, un pueblo único para ti. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu tiempo. En nombre de Cristo Jesús,